Sí, Consu, vamos ahora con lo que sigue. Vamos con la próxima, Enzo. De hecho, ahí ya estaban preguntando en el chat si ya había empezado la charla de Big Data y privacidad. No, todavía no. Ahora sí, estamos por iniciar esa charla y para eso le vamos a dar la bienvenida a César Zamboni, que es profesor de Big Data en la Universidad Empresarial Siglo XXI. Así que, antes que nada, feliz día del profe para César en su día, que no va a ser la excepción y nos va a estar dando una muy buena clase sobre Big Data y la temática. Él en su actividad profesional también es ingeniero en software y trabaja como ingeniero de pruebas en una empresa multinacional de ciberseguridad. Así que, ¿quién más para explicarnos un poco todo lo que es una temática que tomó muchísima relevancia durante la cuarentena por el tema de la digitalización que vivimos todos? Así que la verdad que lo vamos a escuchar con mucha atención. César, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Así es. Bueno, muchas gracias por la presentación, ante todo. Agrego que estoy desde la hermosa ciudad de Altagracia, en la provincia de Córdoba, y bueno, con un día hermoso por suerte. Así que bueno, acá contentos por la oportunidad de poder dar esta charla, que no pretende ser una clase, sino más bien una charla acerca de cuestiones que tienen que ver con la privacidad, ¿sí? Así que, te escuchamos, si quieren, puedo entonces. arrancar. Dale, ¿vas a compartir pantalla? Ahí va. Hay un buen día porque creo que está dando un poco de sol en la cara. Un poco de sol, sí. Así es. A la gente lo invitamos también a que nos digan desde dónde se están conectando, a que le pregunten en el chat de YouTube, para que, bueno, después volvemos y te vamos a aprovechar y ahí sí nos vas a tener que enseñar sobre las inquietudes que tenga la gente que te va a estar escuchando. Exactamente, ya vemos tu pantalla, así que el escenario es tuyo, César, bienvenido. Perfecto. Bueno, déjenme organizar un segundito acá la pantalla de presentación. No hay problema. Con la pantalla que voy a seguir yo con mis notas. Bien, ahí está. En este momento deberían estar viendo la portada de la presentación, Big Data y privacidad. Recién estaba escuchando la charla de Google, muy interesante, donde se vertían términos como Internet de las cosas, IoT, como Industria 4.0, como transformación digital, ¿verdad? Que es lo último que conversaron. Bien, un poco en esta charla lo que voy a intentar hacer es contar de la potencialidad que tiene Big Data en todo este contexto que se viene hablando en estas charlas y enfocándonos en cómo afecta esto a nuestra privacidad, cuál sería el impacto tecnológico que generan todas estas tecnologías, ¿sí? Bien. La agenda va a ser, por lo tanto, esta. Primero voy a comentar algo acerca de Big Data. Como decía, sin pretender dar una clase, me gustaría que esto sea más como una charla que tiene que ver con cuestiones sociales, más que nada. A partir de comentar cómo funciona Big Data, de quizá dar alguna definición para tener un común entendimiento, voy a pasar a mencionar algunos casos que algunas personas hicieron públicos, que tienen que ver con su privacidad y digamos, con su navegación en Internet, como usuarios de empresas tecnológicas en general, ¿sí? Que han dado a conocer cuestiones que los ha sorprendido, les ha llamado la atención en cuanto a lo que tiene que ver con los datos que las empresas poseen de nosotros. Y por último, aprovechando que trabajo en una empresa de ciberseguridad, no voy a dejar de dar recomendaciones para que todos podamos cuidar un poquito mejor nuestra privacidad en todo este contexto digital que se potencia, como decían recién, con esta pandemia. Bien, de estos tres temas vamos a pasar entonces con lo primero. Yo no conozco exactamente cuál es el perfil de la audiencia. Me imagino que debe haber estudiantes, por un lado, secundario, que tienen ganas de empezar una carrera tecnológica, pero también existe público en general, gente profesional que ya está trabajando en el tema de tecnología o quizá en otras industrias que no son tecnológicas. Sea como sea, a todos nos interesa y a todos nos atraviesa el tema de Big Data. Entonces me gustaría dar como un marco, una definición para definir esto, que casi todos hemos oído hablar, pero quizá no sepamos definirlo. Bueno, no sé si todos, por ejemplo, si le pregunto a mi madre, creo que no tiene idea de qué es Big Data. Sin embargo, ella es usuaria de computadoras, de smartphone, y ella está generando Big Data sin saberlo.
Bien, ¿qué es? Son datos masivos, es la primera, lo que por intuición nos viene a la cabeza cuando hablamos de Big Data, por el propio nombre, datos masivos, bien, pero no solo eso, sino que son datos que vienen de distintos tipos de fuentes muy variadas de información de las cuales obtenemos esos datos. Por lo tanto, es una característica que se le suma a la de datos masivos. Y que además llegan a una gran velocidad en tiempo real, ¿sí? Eso lo diferencia de una fuente masiva de datos tradicional, que aquí las fuentes son muy variables y que nos llegan en tiempo real, por lo cual el provecho de estos datos lo vamos a sacar si podemos accionar rápidamente, de manera automatizada. Bien, transformación digital es una palabra que la van a escuchar mucho en todas las charlas y tiene que ver no solo con la tecnología, o sea, no se trata de una transformación tecnológica únicamente, sino cultural, ¿sí? Estamos ante una serie de cambios que está atravesando la sociedad en este momento. Estamos en un punto paradigmático de inflexión comparado con otros tipos de revoluciones que ha tenido la humanidad, como la revolución industrial, por mencionar una, donde aquí no se trata solo de que estamos usando nueva tecnología, sino de que estamos empezando a hacer las cosas de otra forma. Las organizaciones están empezando a ofrecer, a desarrollar sus productos y servicios de otra manera, y los usuarios, consumidores, clientes, están también cambiando sus hábitos de consumo, y a todo esto es lo que llamamos transformación digital, ¿sí? La manera de trabajar también está cambiando gracias a las tecnologías, la manera en que compramos online o en tiendas ha cambiado, y las organizaciones, ya sean empresas u organizaciones de todo tipo, gubernamentales o no gubernamentales, están sacando provecho de esto, en el mejor sentido de la palabra sacar provecho, o de la expresión sacar provecho, porque lo que logran es darnos mejores experiencias como clientes. Y cuando hablo de cliente, no solamente me refiero a alguien que está haciendo una compra. Un cliente de un hospital sería un paciente, un cliente de una municipalidad o de un estado, de un gobierno, es un ciudadano, y de lo que se trata es de brindar una mejor experiencia a todos nosotros, utilizando los datos que en los últimos tiempos, 10, 15 años, estamos generando con nuestra vida diaria de una manera que nunca antes lo hemos hecho. En los últimos años hemos generado más datos que en toda la humanidad, ¿sí? O sea, es un crecimiento exponencial, y ahora tenemos tecnología para poder capturar esta información, estos datos, y poder generar mejores productos y servicios. Bien, eso es un poco, como verán, no se puede definir en una palabra Big Data, es todo esto. Los datos por sí solos no sirven en absoluto para nada si no hacemos uso de una inteligencia. Y ahora vamos a pasar a la parte de lo que sería la ciencia de datos, ¿sí? Lo que logra que estos datos sirvan para algo. Primero mencionar acá algunos conceptos que tengo anotados en esta diapositiva, como analítica avanzada. La analítica avanzada es lo que logra a partir de los datos masivos obtener algún valor, ¿sí? Para las organizaciones. Ya sea para hacer una descripción de una situación de una organización, para hacer una predicción o para hacer una prescripción. Cloud computing, otra palabra que está ahí en la ola, en el pico de la ola, digamos, que se menciona mucho y por ahí tampoco está tan claro qué es cloud computing. Bueno, en esta transformación digital, el hecho de tener computación en la nube, que sería la traducción, es lo que ha permitido, digamos, la explosión de que las organizaciones, mejor dicho, puedan sacar provecho de todos los datos que generamos y de los diversos datos que generamos sobre todo. ¿Por qué? Porque computación en la nube es lo que nos permite montar una estructura de análisis de datos sin tener que comprar toda una infraestructura como se hacía tradicionalmente, donde tendríamos que tener quizá una oficina o un gran almacén con una sala de computadoras para poder procesar información. Hoy en día, gracias a Cloud Computing, podemos pagar por un servicio, y ese servicio
que no sabemos dónde está, puede estar en cualquier lugar del mundo, nos va a proporcionar almacenamiento, pero también procesamiento. Es decir, que para nosotros va a ser algo transparente, va a ser como ejecutar nuestros programas localmente cuando en realidad se está ejecutando en otro lugar. Y eso permite que quizá muchas empresas chicas arranquen con todo esto que es organizaciones dirigidas por los datos, ya que pueden ir escalando a medida de sus necesidades y el inicio del proyecto no resulta tan costoso. Bien, un poco para que se entienda la importancia de todo esto y cómo la tecnología está democratizando el uso de las nuevas tecnologías, perdón, las tecnologías está democratizando el acceso, ¿sí?, de más empresas a todas estas novedades. Bien, acá hay términos como data lakes, que no quisiera extenderme, pero digamos están dentro de lo que sería la posibilidad que brinda el cloud computing, que ya no se está pensando en términos tradicionales de business intelligence. Comento esto por si hay gente de negocios en la audiencia, donde uno contaba con un almacén central y ahí, digamos, tenía que luego realizar su machine learning y hacer todo su proceso de extracción de conocimiento, sino que ahora ya contamos con un data lake que implica que podemos guardar datos crudos, ¿sí?, en un cloud computing, en un clúster, y luego, a medida que los necesitamos, los vamos modelando y procesando. Simplemente para tener un poco de contexto. No quiero irme demasiado con tecnología para no perder su atención. Acá vamos a hablar de un tema muy importante que es la privacidad de las personas, que muchas veces está en juego. Y no por ello es que estoy hablando en contra de todas estas tecnologías. Simplemente es que considero que hay que tener mucha conciencia de cómo nos comportamos en el mundo digital. La ciencia de datos, esto aprovecho acá para hablar de la universidad, para todas aquellas personas que estén interesadas en hacer una carrera tecnológica, ya sea alumnos secundarios o gente mayor que ha decidido hacer una segunda carrera o darse una oportunidad en el ámbito académico. La ciencia de datos considero que es una de las ciencias que va a estar más requerida en el futuro y que no solamente tiene que ver con la gente que estudia ingeniería. Ciencia de datos se hace en veterinaria, en medicina, en biología, en un montón de industrias, en un montón de áreas de conocimiento se hace ciencia de datos. Y para esto es necesario saber programación, ¿sí? La programación ya no es solo algo del ámbito de la ingeniería. Hoy, en poco tiempo, saber programar va a ser como hoy es manejar un celular, que para nosotros puede ser hoy algo muy simple, manejar un smartphone, pero no lo es para algunas otras personas. Eso mismo se va a replicar a futuro. Hoy para muchos programar es hablar de ciencia ficción, pero les aseguro que en todas las profesiones vamos a necesitar saber programar en algún nivel, aunque sea en alto nivel. Algoritmos, esto tiene que ver con algoritmos, por lo tanto, los perfiles del futuro van a necesitar mucho programación, pero también matemática y estadística. Por lo tanto, a todos aquellos que están interesados en hacer una ingeniería, les aconsejo que pongan mucha atención en las materias básicas de las ingenierías, porque hoy está mucho más claro cómo vamos a usar esa matemática y esa estadística, y es a través de la ciencia de datos, el análisis de los datos masivos que estamos generando, que son el petróleo de este siglo para las organizaciones. Hoy el dato es el insumo más importante que tiene cualquier organización, y saber obtenerlos, procesarlos y obtener valor de ellos va a ser primordial para subsistir, no solo para ganar clientes o ganar dinero, sino para simplemente subsistir en las organizaciones del futuro. Machine Learning es otro concepto que también se puede haber escuchado, pero que no se sabe qué es. Machine Learning es una serie de técnicas de inteligencia artificial, ¿sí?, que se lleva a cabo en lo que es la ciencia de datos. Machine Learning es lo que nos permite sacar provecho de datos masivos. Cuando hablamos de datos masivos que tienen distinta estructura, distinto origen, se hace imposible procesarlos de manera humana, digamos, ¿sí? No podemos leerlos a los datos, no podemos analizarlos
visualmente solamente. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos por la inteligencia artificial, que no es algo nuevo. La inteligencia artificial se viene desarrollando desde hace muchas décadas, ha tenido distintas etapas en su evolución, y en esta última, lo que más se está utilizando para aplicar inteligencia artificial tiene que ver con machine learning, con deep learning, ¿sí? Que lo ven en el gráfico de al lado. Voy a ver si con el láser señalo, aquí está. Acá dice Deep Learning, cuando en realidad estoy hablando de Machine Learning. Deep Learning es, digamos, un subconjunto de técnicas en las cuales para analizar los datos se utilizan redes neuronales. De nuevo, no me voy a ir a la complejidad, simplemente que entiendan que todo esto tiene que ver con Big Data y luego van a ver qué relación tiene que ver con la privacidad. Bien, esto es el contexto, la parte técnica que les quería comentar. Luego, si hay preguntas, podríamos ampliar algo. Y vamos a pasar ya al siguiente punto, que es la privacidad, la segunda parte de la charla, que en realidad está ligada con la primera. Yo acá lo que pienso es comentarles dos casos de unas personas que han hecho públicas sus casos, valga la redundancia. Una de ellas es un político alemán. He querido irme a casos de Europa aprovechando de que allá existe una legislación que tiene que ver con la protección de datos que acá todavía no, y también para evitar, digamos, temas locales que siempre traen algún tipo de grieta. Entonces, vamos a hablar de la privacidad y vamos a hablar del caso de Malte Splitz, que es un joven político alemán del Partido Verde. Él vive en Berlín y hace ya varios años, este es un caso que se dio a conocer en el 2012, 2013, a través de una charla en TEDx que él dio, él contó su experiencia con su celular. En ese entonces todavía el tema de Big Data quizá no estaba tan en la cresta de la ola como hoy, quizá en Europa sí, pero bueno, este caso no tiene que ver tanto con la web, sino con una empresa de telefonía celular, Deutsche Telekom, que era su proveedor de telefonía celular en Alemania. Él, como político y como también activista en cuestiones de privacidad, quiso llevar adelante un experimento que era, ya que en Europa existía una ley que le da el derecho a los ciudadanos a pedir los datos que tienen de uno a las empresas, ¿sí? Que le brindan servicios, él dijo, a ver, vamos a ver si es tan cierto que tenemos este derecho, le voy a pedir a mi empresa de celular que me dé todos los datos que tienen sobre mí. Obviamente no fue nada fácil, a pesar de que está ese derecho. Él insistió, recurrió, digamos, a gente que también es activista de derechos humanos y de privacidad en el mundo de Internet, y llevaron adelante un juicio, es decir, una demanda que no llegó a juicio, pero demandaron a la empresa por el hecho de negarle sus propios datos. Finalmente llegaron a un acuerdo con la empresa y la empresa le dio un Excel. Le dijo, está bien, te vamos a dar tus datos. Estos son tus datos de los últimos 6 meses, que son datos de su celular, de cómo él se mueve por la ciudad, datos que tienen que ver con las antenas de celulares, no es información de conversaciones, digamos, no es contenido. Son datos técnicos que las empresas recogen de nuestro comportamiento con nuestro celular. Bien, ese Excel tenía como 36.000 registros. Vieron que Excel es como si fuera una tabla. Bueno, tenía como 36.000 registros de Excel de datos suyos, de cada día de esos 6 meses. Él inicialmente dijo, bueno, estos son datos de antenas, de coordenadas, de latitud, longitud, mucho no me dice. Pero al poco tiempo dijo, a ver, voy a ver si puedo hacer algo más. Y lo que hizo fue contactar a una agencia, a una consultora de análisis de datos, que se dedican a hacer ciencia de datos, de lo que les hablaba antes, y dijo, ¿qué pueden hacer ustedes con esto? Bien, la empresa tomó esa información, la cruzó con datos públicos de Malte, que él tenía en sus redes sociales, en internet, y lo que hizo fue armar un mapa interactivo, que quiero ver si se los puedo compartir acá. En primer lugar, bueno, acá está, acá lo encontré. Acá se lo estoy compartiendo. Nada, es un mapa muy precario de Google Maps, pero
digamos, se hizo una visualización. Estamos hablando de 7, 8 años atrás, ¿verdad? O incluso más. En esa visualización, uno da play y empieza a ver cómo esta persona, este político, se movió en esos 6 meses en su ciudad. ¿Ven? Ahí se ve un punto rojo en el medio, ¿sí? Ahora se empezó a desplazar. Van a ver una barrita que se desplaza abajo, una línea de tiempo que va en vertical. Eso sería un día. Cuando esa barrita termine va a pasar al día siguiente y así en el mapa se pueden ver los movimientos de esta persona en el día siguiente. Ahora seguramente es de noche, por eso no se mueve, pero se sabe dónde está durmiendo exactamente, en qué punto. Luego cuando se active, se va a ver, por ejemplo, que va a tomar un tren y se va a ir a otra ciudad. Ahí, por ejemplo, se está desplazando rápidamente, seguramente está yendo en tren a reunirse con alguien. A la hora del mediodía podemos saber dónde almorzó, porque tenemos la coordenada de dónde estuvo. Y así podemos saber, minuto por minuto, qué hizo en los últimos 6 meses. Ahí es cuando Malte Split se horrorizó y digamos, dijo, esto lo tengo que contar, yo tengo que mostrar qué se puede hacer con mis datos, ¿sí? Con tan pocos datos de 6 meses, cómo se puede hacer, digamos, inteligencia fácilmente, porque no solo podemos ver su mapa interactivo, podemos ver, la empresa podría ver a quién llamó, ¿sí? A quién se reunió, porque también tiene los datos de los celulares de los demás. Y hoy por hoy todos vamos con un celular en el bolsillo. Entonces, una de las reflexiones que hace Malte en su charla de TEDx es, ¿qué pasaría hoy por hoy en una protesta social? En ese entonces quizá no se usaba mucho el celular o los smartphones, pero hoy por hoy todos tenemos un smartphone, una computadora, digamos, en el bolsillo. ¿Qué se puede hacer hoy con esos poquitos datos que tienen las empresas? Bueno, se podría identificar quiénes, cuántos y qué personas están en una manifestación, en una protesta social, en un reclamo, ¿sí? Por lo tanto, hay países donde reclamar o protestar está prohibido, es un delito, por lo tanto podrían encarcelarte por ello. También se puede ver un mapa, uno podría armar un mapa como este que ven aquí abajo, de cómo son las comunicaciones de Malte o, digamos, hay un asistente de una manifestación con el resto. Y ustedes ven esta red asombrosa de comunicaciones, la cantidad de información que podría dar a alguien que quisiera hacer inteligencia, ¿sí? Bien, acá ven puntitos que son más grandes. Eso significa que esa persona, ese celular, recibió más llamadas y hace más llamadas que el resto. Por lo tanto, alguien interesado en identificar al líder de la protesta fácilmente puede hacer esta visualización en 1 hora y, digamos, no sé, restringir las libertades de esa persona de alguna forma. Entonces él se plantea, con toda esta vigilancia que tenemos sobre nosotros, ¿existe la autodeterminación? ¿Uno siente libertad para ir a reclamar por un derecho, para lo que sea? Porque quizá tenemos la suerte de vivir en una sociedad donde tenemos ciertas libertades, pero hay otros países donde no. Y podemos ir a un aeropuerto donde nuestra actividad con nuestro smartphone podría llevarnos a la cárcel sin saberlo, por el hecho de que en algunos países, besarse es un delito, ser homosexual es un delito, o sacarle una foto a un edificio público es un delito. Por lo tanto, bueno, un poco la idea de contarles la historia de Malte es esto, generar conciencia. Y que ya no, el problema no es la información que los servicios de inteligencia tienen sobre nosotros o la Agencia Nacional de Defensa de Estados Unidos, sino que una empresa de telefonía lo tiene, ¿sí? Cualquier empleado disconforme con la empresa podría vender estos datos a cualquier persona del planeta. Así que no solo hay que preocuparnos o generar, digamos, teorías conspirativas con que la CIA o el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos o el Mossad nos espía desde satélites, sino que cualquier persona hoy en día que trabaje en una telefónica podría tener información vital que podría de alguna forma amenazar nuestras libertades. El segundo caso
que voy a comentarles hoy es el de Judith Duportail. Ella es una periodista francesa. Esta periodista francesa publicó un libro acerca de el algoritmo del amor y tiene que ver con cómo funciona Tinder. Bien. Ella, bueno, en su libro cuenta que ella tuvo una mala experiencia amorosa, terminó una relación y se dio de alta en Tinder, como hacemos muchísimos de nosotros hoy en día ya desde hace mucho tiempo. Tinder es una de las aplicaciones de citas más usadas del planeta, que cuenta con aproximadamente 57 millones de descargas, posiblemente en este momento muchas más. ¿Qué ocurrió? Bueno, ella empezó siendo usuaria de Tinder hasta que un día descubrió que existía algo así como un número de deseabilidad que algún algoritmo de Tinder nos asigna a cada uno de los que tiene allí una cuenta. Y ella, nada, le llamó la atención y quiso investigar qué era ese número de deseabilidad, quería conocer cuál era su número de deseabilidad y para eso, como periodista, bueno, se contactó también de nuevo con activistas que trabajan por los derechos de los usuarios de Internet, por proteger la privacidad, y emprendió su investigación. Descubrió que no era fácil obtener ese dato, y acá lo ligo un poco con lo que comentaba inicialmente de ciencia de datos. Con la ciencia de datos se puede obtener este número de deseabilidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con matemáticas y estadística. ¿Cómo hacen esto los científicos de datos? En primer lugar, adquieren datos de las distintas fuentes que nosotros brindamos, como por ejemplo nuestro smartphone, nuestro televisor, nuestras redes sociales, Internet de las cosas, todo genera datos. Los algoritmos y los modelos matemáticos que se entrenan y aprenden ellos mismos sin necesidad de programarlos para que aprendan, pueden obtener, por ejemplo, un número de deseabilidad nuestro, que no está basado solamente en rasgos físicos o de belleza, sino que tiene en cuenta muchos otros datos, como en qué trabajamos, dónde vivimos, qué estilo de vida llevamos, cómo nos ven los demás, cuántos likes tenemos, cuánto tiempo están viendo una foto nuestra, en fin. Ella no pudo averiguar exactamente cómo era el algoritmo, porque por una cuestión de derechos la compañía se lo negó, a pesar de que tuvo entrevistas con su CEO, pero ella siguió investigando y dijo, bueno, ya que tenemos en Europa una ley bastante reciente de protección de datos, ¿sí?, que es de 2018, voy a hacer uso de mi derecho, voy a pedir mis datos a Tinder, algo similar a lo que había hecho el político alemán con la telco. Tinder le entrega 800 páginas donde ahí ella de nuevo se horrorizó, sintió vergüenza, pudor, miedo, todas las sensaciones que se les puede ocurrir al ver lo que había en esas 800 páginas, porque ella revivió todas sus conversaciones con sus citas o con sus contactos, fotos, sus chistes, vio cómo copiaba y pegaba el mismo chiste a distintas personas, vio cómo en un día de fin de año estuvo chateando con 13 o 14 personas al mismo tiempo en Tinder, recordó los altibajos emocionales que tuvo y cómo Tinder supo capturarlos, en fin. Prácticamente ahí estaba su vida, porque no solo habían datos de Tinder, sino que, como ustedes saben, las distintas aplicaciones y plataformas se vinculan entre sí. Y para ingresar a Tinder, por ahí uno lo hace con la cuenta de Facebook o de Instagram. Entonces, en esas 800 páginas también habían fotos de Instagram, habían likes que ella había dado a una noticia, a una opinión. Imagínense lo que pueden hacer los algoritmos, la ciencia de datos y los científicos de datos con esta cantidad de información que damos todo el tiempo sin ser conscientes y que cuando pedimos nuestros datos quizás ya es demasiado tarde. La huella digital de la que se habla es prácticamente imborrable. La huella digital va a estar ahí siempre, por más que demos de baja nuestras cuentas, ¿sí? Podemos dar de baja nuestra cuenta de Facebook, de Tinder, de Instagram, pero no sabemos si alguien ya hizo una captura, si alguien hizo una descarga, si la empresa vendió esos datos a una tercera empresa y llega a manos non santas. Ya ha ocurrido, todos conocemos el conflicto
no conflicto, sino el escándalo que hubo con Cambridge Analytica, que no es más que una consultora de datos, ¿sí? Que de alguna forma se las ingenió para obtener datos de 50 millones de usuarios de Facebook, aparentemente de una manera no legal, pero vaya a saber uno quién controla la legalidad cuando uno ya tiene todos sus datos por ahí. Y lo que hizo Cambridge Analytica, por si alguno nunca lo escuchó, es, digamos, utilizar ciencia de datos, utilizar machine learning, inteligencia artificial, a partir de datos de Facebook, de muchos perfiles. Eso les permitió dirigir no solo publicidad, sino orientar opiniones, jugando con esto, jugando con nuestros miedos, jugando con nuestras opiniones políticas, con nuestras vulnerabilidades, con nuestros momentos de recaída. Todo eso puede ser explotado, y a veces no de la mejor manera, por quién sabe quién. Y lo peor de todo es que hoy estos datos están en manos de gigantes tecnológicos como Google, como Facebook, pero no sabemos en manos de quién van a estar mañana. Ese es uno de los grandes peligros que corremos y que no somos conscientes. No sabemos mañana qué tipo de gobierno, qué tipo de mundo vamos a tener, por lo tanto no sabemos quién va a manejar esos datos. Por eso es tan importante ser conscientes desde hoy y concientizar a las generaciones que vienen acerca del uso responsable en Internet. Esto nos lleva un poco al último tema que les quiero tocar. Yo no estoy controlando el tiempo, ustedes por ahí me avisan si me estoy excediendo, son las 6:20, pero ya vamos finalizando. Lo último de lo que les quería reflexionar es acerca del derecho al olvido. Y acá no les voy a, más que nada voy a dejar preguntas. ¿Qué es el derecho al olvido? Bueno, es un derecho que en nuestro país todavía no existe como tal. Si bien se puede acceder a él de alguna otra forma, el derecho al olvido sí quedó, digamos, consagrado en las últimas directivas de privacidad de datos en Europa. Y es lo que le permite a uno que un buscador quite de su índice alguna página, algún contenido que uno considere que resulta perjudicial para uno, que ya no tiene sentido que exista esa información, o que ya, digamos, es obsoleta, ¿sí? Entonces uno tiene el derecho de decirle a Google, a Bing, que es el buscador de Microsoft, o a cualquier otro buscador como el de Yahoo: miren, tengo derecho a que ustedes quiten de su índice esta página. Si bien uno no puede pedirle, por ejemplo, a un diario que elimine una publicación, sí puede pedirle a un buscador que elimine sus links a ese contenido, que es una manera de olvidar en Internet, ¿sí? Por lo tanto, ahí uno lograría que se olvide algo. ¿Cómo nace esto? Esto nace de un abogado español que en su momento, en 2013, 14, también por ahí, él como abogado sabía que podía conseguir que un buscador elimine una noticia suya. En particular era un embargo económico que él había tenido de sus bienes de la Seguridad Social Española a partir de una deuda. Esa información suya lo estaba perjudicando actualmente, cuando eso había ocurrido 20 años atrás o más. Entonces, bueno, él logra que la Corte Europea le dé la razón, y el buscador tuvo que eliminar ese link a la información. Una información que había sido publicada en un diario. De hecho, la justicia había pedido que se publique, pero ante las nuevas realidades, la justicia también se da cuenta de que hay cosas que, por más que a veces se choquen con la libertad de expresión, también hay que hacer un balance y cuidar los derechos de las personas, de los usuarios de Internet. Ya después, la nueva directiva de derechos sobre los datos personales incorpora esto como un derecho, y ya es mucho más fácil reclamarlo que antes. Ya no hace falta judicializarlo para que un buscador quite un índice a una página con contenido que puede perjudicarte. En Argentina tenemos, en la reforma de la Constitución del 94, un agregado que nos habilita la figura del habeas data, que es ni más ni menos que poder pedirle a una empresa como la Telco,
o cualquier empresa tecnológica, que nos muestre los datos que tiene de nosotros, que los modifique si pensamos que son incorrectos, que los elimine si pensamos que no son pertinentes, y que los mantenga actualizados, ¿sí? Es un derecho que está en nuestra Constitución, no tenemos un derecho de ley del olvido, pero a través de este habeas data podríamos solicitar a la justicia que elimine contenido. Y acá traigo a colación un punto también muy importante que tiene que ver con los chicos, que es el ciberbullying. El ciberbullying y el derecho al olvido están muy relacionados. El ciberbullying es un problema enorme que enfrentan hoy los chicos y la sociedad en general. Por lo tanto, también acá los padres tienen un rol muy importante en concientizar a nuestros hijos en cómo se comportan en Internet, ¿sí? Para no generar daños que pueden ser irreparables. También los chicos tienen derecho a que se eliminen contenido que pueda ser perjudicial para ellos en las redes. Pero acá surgen, como les decía, algunos conflictos. ¿Quién decide si una información tiene relevancia para la sociedad y tiene que mantenerse, o debe eliminarse porque es perjudicial para una persona, para un individuo? Estas son cuestiones que están abiertas y que finalmente lo termina dirimiendo la justicia. Otra pregunta interesante es, ¿nuestro destino ya está escrito o lo que está escrito en las redes puede determinar nuestro destino? Sabemos que hoy las consultoras de recursos humanos, de Manpower, utilizan mucho la Internet para obtener información de prospectos, de candidatos a un empleo. Y opiniones políticas que hemos vertido hace años, hoy están ahí disponibles, peleas que hemos tenido en foros están disponibles para todo el mundo. Por lo tanto, un mal uso de Internet puede condicionar nuestro futuro laboral, nuestras vidas. Por lo tanto, ahí toma más importancia que nunca el derecho al olvido, el tener el derecho de pedir a Google que olvide algunos contenidos. Existe la neutralidad en Internet. ¿Qué es la neutralidad? La neutralidad es lo que garantiza que los contenidos que nos llegan no esté filtrado, no esté ponderado según intereses de las empresas, ¿sí? Y esto lo traigo a colación de que cuando nosotros brindamos información que pueda vulnerar nuestra privacidad, estamos también permitiéndole a nuestros proveedores de Internet, por ejemplo, que decidan cobrarnos o darnos más o menos ancho de banda para unos contenidos u otros. Por ejemplo, Netflix nos llega por Internet. Si un proveedor de Internet decidiera ponerle un costo extra al consumo de Netflix, estaría violando un poco esta neutralidad, que se supone que todos los contenidos deben llegarnos por igual, al mismo precio, sin penalizar ninguno de ellos, porque de esa forma una empresa podría privilegiar sus propios contenidos sobre el de los demás. Un medio de información podría poner más importancia en su contenido, en su propia editorial, que en la de otros medios. Y hoy por hoy ustedes saben que medios de comunicación, medios tecnológicos, tecnología, está todo muy mezclado en este mundo globalizado. Ya no tenemos empresas periodísticas, sino que tenemos empresas que nos brindan información, pero también tecnología. Por lo tanto, ya se hace más importante tener control de nuestros datos. Para cerrar un poco esto, quería dar algunas recomendaciones. Como escucharon en la presentación, yo trabajo, además de ser profesor de la materia Big Data en la Universidad Siglo XXI, trabajo en una empresa de ciberseguridad multinacional, y de la cual he tomado algunos consejos para darles rápidamente a la hora de transitar las redes sociales o usar teléfonos celulares. Estas recomendaciones, bueno, antes que nada recordar que las publicaciones son permanentes, nada nos asegura que alguien las va a borrar, que las va a olvidar, y no sabemos quién decide qué se olvida y qué se mantiene en el recuerdo por los años de los años. Es importante no relevar información personal, sobre todo los chicos que hoy están más conectados que nunca por el contexto pandémico. Mucha gente está volcada al gaming,
por lo tanto eso hace que estén mucho más tiempo jugando, pero hoy por hoy jugar en Internet es también estar en una red social, porque se interactúa con otras personas del mundo. No brindar información personal de contraseña a nadie. Aunque esa persona haya ganado nuestra confianza, hay mucha gente especializada en ganar la confianza de nuestros hijos o la nuestra para luego obtener algún dato, ¿sí? En lo que se llama ingeniería social. No necesitan hackear nuestra computadora. Con la información que le vamos dando pueden llegar a hackearnos en algún momento. Y eso puede llegar a ser un dolor de cabeza enorme, sobre todo cuando perdemos datos de tarjetas de crédito, contraseñas, cuando incluso nos pueden llegar a robar nuestra identidad. Tener cuidado al hacer clics. Bueno, antes está el punto de seleccionar muy bien las amistades que aceptamos en todas nuestras redes sociales. Hay que procurar de que quien aceptamos sea una persona conocida de la vida real, ¿sí? Para evitar cualquier peligro. Tener cuidado con los clics. No hagan clics en nada, en ningún link, en ninguna encuesta, si no es realmente confiable la fuente. Porque un simple clic puede dar acceso y control total de nuestra computadora a un extraño que está en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, también asegúrense de administrar las configuraciones. Acostumbrémonos a configurar todo lo que usamos. Todo, por ejemplo, WhatsApp tiene configuraciones de privacidad. Investiguemos, veamos qué opciones tiene. Evitemos que alguien que no tenemos agendado pueda ver nuestro estado, nuestra foto, nuestra intimidad en cierta forma. Todas las aplicaciones tienen configuraciones de privacidad, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo. Tengan presente que una cuenta puede estar vinculada a otra cuenta. Facebook, Instagram comparten información, por lo tanto hay que blindarnos en todo el ecosistema de redes sociales. Desactiven el GPS si no lo van a usar en la cámara de fotos, porque eso, cuando uno está de vacaciones, puede dar información sensible de que nuestra casa está vacía, simplemente por hacer una foto de una playa o de un monumento. Ustedes saben que el celular inmediatamente le adjunta la localidad si tienen el GPS activado en su cámara de fotos. Hay que cuidarse de las publicaciones de e-commerce. Hoy que todos estamos haciendo más y más compras en Internet, no hagan compras en lugares o en sitios web que no tengan seguridad. Busquen en la URL que existe el candadito. Eso les dice que la información que ahí compartan de su tarjeta de crédito va a ir cifrada al lugar de destino. No compren a cualquier vendedor que no tiene un historial de ventas, que no tiene opiniones de otros compradores. Hay muchísimas estafas en Internet. Hay gente que compra objetos costosos y nunca recibe lo que compró. Utilicen software seguro. Los navegadores no son todos iguales. Acá les quiero mencionar, para cerrar, el uso de un navegador seguro y el uso de la VPN, ¿sí? Bueno, por más está decir que tienen que usar contraseñas seguras, no simples de identificar. No pongan el nombre de su perro ni su fecha de nacimiento, porque eso es lo primero que va a identificar una persona que quiera vulnerar nuestra computadora, nuestra red o lo que sea. Hay navegadores, todos los navegadores tienen una opción de seguridad, supuestamente, que es modo incógnito, modo de privacidad. Y mucha gente piensa que eso los blinda en cuanto a la privacidad, y no es así. El modo incógnito de un navegador como Google Chrome o el navegador de Microsoft o Firefox o el que sea, o el que tenemos en nuestros celulares, el modo incógnito solamente sirve para ocultar nuestro historial de navegación a otras personas que usan este dispositivo, como puede ser un familiar. Nada más. De ahí para afuera, todo lo que hacemos es visible tanto para nuestro proveedor de Internet como para la empresa que obtiene nuestros datos, como puede ser Google, Facebook, como para alguien que está intentando interceptar información nuestra, ¿sí? Entonces, hay navegadores que sí procuran ser seguros y resguardar nuestra privacidad. Uno de ellos se llama Tor, T-O-R, ¿sí? En realidad es como una red.
Es una red y que se mantiene, digamos, de manera colaborativa. Es un navegador que se usa mucho para la Deep Web, que permite, digamos, por una serie de triangulaciones, digamos, por tener una red encima de Internet, una red que cifra no solo el contenido, sino la metadata de esa navegación, como puede ser nuestro IP. Lo que intenta hacer es evitar que alguien pueda fácilmente identificar nuestros datos que no queremos compartir, como la IP, como qué navegador estamos usando, sobre los horarios en los que navegamos, qué páginas accedemos, qué URLs. Un navegador como Tor. Hola César. Hola César, sí. ¿cómo estás? ¿No me César, escuchás? muchas Me gracias. estoy pasando, sí. No, perdón que te vamos a tener que interrumpir también para cumplir los horarios. La verdad que, bueno, Excelente. creo que igual estamos en la última parte de la presentación, ¿verdad? Exacto. Porque esta es casi la mejor parte, lo más útil, los tips para estar más seguros en redes sociales, así que buenísimo, Sí. porque queríamos llegar a esta parte también. Cierro con una reflexión final. Dale. Mencionar Tor como un navegador seguro, los demás sepan que van a tener nuestra vida abierta a las empresas, a nuestro proveedor de Internet. Tor no es invulnerable, pero sí pone las cosas más difíciles. Les dejo el nombre para que lo investigue el más geek, el más adepto a la tecnología. El uso de la VPN también es algo que tienen que tener en cuenta, sobre todo si trabajan desde sus casas. La VPN permite cifrar todo nuestro contenido de navegación e incluso permite filtrar páginas dañinas. La reflexión final es que sé que nadie va a hacer esto, nadie va a descargarse Tor porque al final resulta siendo, o una VPN porque resulta siendo más lento al final, y acá estoy yendo en contra de todo lo que quise concientizar, pero es así. Acá la solución no pasa por las cosas individuales que hagamos, que las tenemos que hacer y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sean conscientes. La solución es colectiva. Tenemos que tomar conciencia de a qué tipo de empresa contratamos, cómo manejan nuestros datos y de qué sociedad queremos formar, tanto los ingenieros que desarrollamos el software como los usuarios, desde la responsabilidad que les toca. Así que sin más, muchas gracias. Sean conscientes de que hoy más que nunca somos vulnerables y que tenemos que proteger nuestra privacidad. Nada más, muchas gracias.